Sea el nombre del Señor. Yo ahora voy a leer, les invito a que vayamos a Primera de Juan, capítulo 3, desde el verso 5. Desde el verso 5 vamos a leer, sí. Primera de Juan, capítulo 3, verso 5. Dice así la palabra del Señor: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Acá me habla de pecados, de acciones que cometemos, está en plural porque es el fruto, los frutos de la carne, ¿no es cierto? Pero ahora dice que no hay pecado singular en Él, está hablando del Señor Jesucristo, y eso me habla de naturaleza. Nosotros hemos heredado una naturaleza pecaminosa de nuestros padres, Adán y Eva, ¿no es cierto? Pero Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino y tomó un cuerpo como el nuestro para expiar nuestros pecados. En primer lugar, dar testimonio a la verdad. Vino a mostrarnos al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice el Señor. Él, Jesucristo, es la manifestación del Dios viviente. Aleluya. Y por eso, mis hermanos, yo le pedí a Alicia en esta noche, porque anoche estábamos conectados y le había pedido que cantara un himno, a Dios sea la gloria, y salió tan lindo que me gustaría que lo repita, porque queremos exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Adelante, Alicia. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga en esta noche y voy a cantar este himno tan hermoso. ¿Cómo he de expresar lo que Dios hizo por mí, que sin merecer dio su sangre carmesí? Ni las voces de 1.000.000 de ángeles no expresarán mi gratitud. Todo lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir para Dios y agradarle solo a Él. Y si la gloria se me diere, la llevaré al Calvario, Señor. Con su sangre me ha comprado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí.
Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Vaya tremenda obra que hizo nuestro Señor por nosotros, por todos y cada uno de nosotros. Dígame si no es para darle a Dios toda la gloria. Yo levanto mis manos y aquellos que no me pueden ver, que están conectados por teléfono, les comento que levanto mis manos al cielo y le digo, a Dios sea la gloria por su gran salvación. Aleluya. Miren si será grande la salvación que Dios nos da, que Él nos dio de la vida de su Hijo, puso la vida de su Hijo en nosotros. Aleluya. Dice, Padre, me has dado potestad para que yo les dé vida a aquellos que me diste. Aleluya, nos ha dado su vida. Hermano, en esta noche es para alegrarnos. Hemos recibido la vida de Dios. La vida de Dios está en nosotros. La naturaleza misma de Dios está en cada uno de nosotros. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no bendecir su nombre? Y fíjense, decíamos, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. La clave de una vida santa, una vida sin pecado, es permanecer en Cristo. No es buscar a Cristo, no es tratar de meternos en Cristo, sino permanecer en Él. Esta es la salvación, mi hermano, que Dios tomó un pecador como era yo y me sacó del barro, del lodo, de la desesperación y me puso en Cristo Jesús. Aleluya. Ahora estamos en Cristo. Mi hermano, mírate en esta noche. Estás en Cristo Jesús. Y dice que eso es lo que me permite no pecar, mi hermano. No es mi fuerza de voluntad tratando de obedecer las leyes de Dios. No, mi hermano, es la vida de Cristo en mí. Todo aquel que permanece en Él no peca. Versículo 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y vuelta a decir, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¡Aleluya! Tienen que escucharlo las tinieblas a esto. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La semilla de Dios, la naturaleza, la vida de Dios, la savia de la vid verdadera permanece en nosotros y por eso no pecamos, porque esa vida se manifiesta y trae santidad a nosotros. No es, repito, no es tu fuerza de voluntad, no son tus deseos, ni siquiera es tu gratitud a Dios, porque simplemente es la vida de Cristo fluyendo a nosotros, la simiente, la semilla de Dios que está en nosotros. Aleluya. Dice la palabra del Señor, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Tenemos que repetirnos esto. No puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hacer justicia y amar al hermano, justicia y amor. Justicia es obrar respetando la verdad de Dios y dando a cada uno lo que le corresponde, mi hermano. Eso es hacer justicia, es manifestar el carácter de Cristo en todas nuestras acciones. Dios es justo. ¿Por qué? Porque Él es lo que tiene que ser, ni más ni menos. Dios es lo que es.
Aleluya. Su naturaleza es amor, su naturaleza es verdad, su naturaleza es santidad. Aleluya. Él es puro. Bendito sea, sin mezclas. Es todo amor. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¡Qué tremendo! ¿Por qué causa mató Caín a Abel? Porque dice que las obras de Caín eran malas y las de Abel eran buenas. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Y dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Esta noche puede ser noche de resurrección. Mi hermano, acuérdate que si hay falta de amor en tu vida, si no amas a los hermanos, estás aún en muerte. Y el que resucita a los muertos está aquí en esta noche. Y podemos decir: Señor, necesito, dame mi mano, sácame del sepulcro en esta noche. Gloria a Dios. Tenemos que empezar a andar en amor. Tenemos que demostrar el amor. Hay demasiado odio en el mundo. Dice la palabra de Dios que debemos vencer el mal con el bien, que no seamos vencidos de lo malo. Aleluya, porque el amor cubrirá multitud de pecados, multitud de falta. Aleluya. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Aleluya. Y mis hermanos, estaba orando al Señor en este tiempo. Me tocó anoche compartir la meditación. Y ahora estamos buscando al Señor para que Él nos hable. Y nos dio algo que escribí en un mensaje hoy, invitándolos para que nos congregáramos alrededor de la palabra del Señor. Y el tema eran 5 privilegios que Dios dio a su pueblo Israel. Pero 5 pecados que el pueblo de Israel cometió en retribuyéndole a Dios por aquellos privilegios. Usted dice: hermano, pero esa no es manera de pagar. A nadie le gusta que si uno da un regalo le paguen con ingratitud, con desprecio, ¿no es cierto? Y lo que habrá sido para el Señor que el pueblo de Israel le afrentara de esa manera. Ustedes se acuerdan, Israel estaba cautivo en Egipto. 400 años de cautiverio. Estaban bajo el yugo de esclavitud de Faraón. Estaban siendo oprimidos, no tenían tiempo para nada. Y así como están muchos hoy, no tienen tiempo para Dios. Son muy pocos los que se juntan para estudiar, para meditar en la palabra del Señor. Pero yo te digo una cosa: aquel que viene pronto va a recompensar a aquellos que han dedicado tiempo, aquellos que han dedicado su vida a estudiar las Sagradas Escrituras para impartirla a otro. En primer lugar, vivirla uno. Impartirla a su familia, compartirla, pero también a otros, a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no puede que no tenga dinero, como dijo Pedro, plata ni oro no tengo, pero lo que tengo te doy, ¿no es cierto? Lo que hemos recibido de Dios. Y decía, mis hermanos, allí estaba el pueblo de Israel, siendo esclavizados, atormentados por Faraón, un yugo de esclavitud implacable. Y ellos clamaron a Dios.
Y qué tremendo que Dios ya tenía un hombre preparado allí en el desierto, Moisés. Y yo te digo una cosa, acá Dios te está hablando en esta noche. Tú que has estado en tu vida como un costado, como olvidado, que le has estado diciendo, pero Dios, ¿cuándo? ¿Cuándo voy a empezar? ¿Cuándo va a empezar mi ministerio? ¿Cuándo voy a empezar a servirte realmente? A sentir el fuego de tu unción. Porque sabes que si la unción no toca tu corazón, tu mensaje no va a tocar el corazón de otros. Tenemos que arder por la unción del Señor. Tenemos que arder por la presencia del Señor. Y allí estaba Dios manifestándose a aquel hombre en la zarza, ¿se acuerda? Ya habían pasado 40 años de escape en el desierto, más otros 40 años en el palacio de Faraón. 80 años tenía ya Moisés. Y puede que haya muy pocos o ninguno que me esté escuchando que tenga más de 80 años. Pero Dios empezó con aquel viejito de 80 años, que le sirvió otros 40 años más. Y vaya en qué manera y en qué tiempo y en qué condiciones, ¿no es cierto? Y decía, Dios levanta a Moisés y lo envía para libertar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y los lleva allí en el desierto, ¿no es cierto? Pero yo lo que quiero llevarlos en esta noche es, si Dios nos amó, si Dios es Dios santo, ¿cómo podemos hacer para andar en santidad? Para no caer en pecado como caemos vez tras vez, vidas de derrota, vidas que... Mis hermanos, ¿por qué la fe no crece en nuestros corazones? Porque hay pecado todavía. Pecado y fe no son compatibles. Santiago mismo dice, ¿podrá de una boca salir agua amarga y agua dulce? No, imposible. No puede haber fe donde un corazón que está con el pecado. Pero pecado no es aquellas inmoralidades grotescas que nosotros a veces decimos. Pecado es no dejar que Dios obre en nuestras vidas. Pecado es levantarte por la mañana y no rendirte al Señor. Tirarte de rodillas y decirle, acá está, Señor, mi cuerpo, para que tú lo habites con tu Santo Espíritu. Pecado es no vivir para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y decía, va este hombre a libertar al pueblo de Israel. Y ustedes saben que antes de leerlo, vamos a ir allá a 1 Corintios capítulo 10. Este va a ser la base de nuestra meditación, de nuestra, no enseñanza, nuestro compartir, nuestro aprender juntos. Porque es el Espíritu Santo el que me enseña. Vayamos allí, capítulo 9 de 1 Corintios, verso 24. Hay veces que se hacen la pregunta, ¿la salvación se pierde, no se pierde? Y están aquellos que dicen que no, la salvación no se pierde porque es obra de Dios y lo que Dios hace no puede fracasar. Pero por el otro lado están aquellos que dicen que sí, que la salvación de Dios se pierde porque algo uno tiene que hacer, tiene que obedecer, ¿no es cierto? Y ahí entramos en una puja. Pero en esta noche, mi hermano, no vamos a ir al tema si la salvación se pierde o no se pierde. Como dijo nuestra hermana Nati la otra vez. La salvación no se pierde, el que se pierde soy yo, dice, ¿no es cierto? Si la descuido. Pero fíjense, mi hermano, ¿cómo hacer para vivir vidas que agradan a Dios? ¿Cómo hacer para ser aprobados por Dios? Acuérdense, mi hermano, la salvación es Dios aceptándote a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es salvación, que Dios dice a todos los que creen en Él, a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Salvación es cuando Dios te saca, te resucita y te hace un hijo de Él. A través de su Espíritu Santo. Somos hijos de Dios, como leíamos días atrás. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Aleluya, somos hijos y si hijos, herederos, ¿no es cierto? Y entonces viene a mi memoria las palabras de Pablo, escribiéndole a Timoteo cuando le dice,
procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El énfasis en esta noche es procura presentarte como obrero aprobado y que usa bien la palabra de verdad. Mis hermanos, para ser aprobados delante de Dios tenemos que aprender a usar bien la palabra de verdad. Porque muchas veces usamos la palabra de verdad para señalar defectos en otros, para andar condenando a otros, para decirles al mundo que se van al infierno porque la palabra de Dios, y usamos la palabra en vez de como un medio de salvación, en un medio de condenación, en un garrote. Y la palabra es para dar testimonio de Cristo, para que la gente pueda venir a Cristo. Cristo es el que nos saca del pecado. Cristo es el que me sacó de la esclavitud del pecado. Procura presentarte a Dios aprobado. Mi hermano, la salvación es haber sido hechos aceptos en Cristo. La obra de Cristo me ha adoptado, me ha hecho un hijo de Dios. La aceptación de Dios, yo no tengo que hacer nada excepto recibirla. La aceptación es Dios aceptándome a mí, tal como soy, por la obra de Cristo Jesús. Por eso a Dios sea la gloria. No está en mí el ser aceptado, no había nada en mí. Es la gracia de Dios la que lo impulsó a moverse, a agacharse y a sacarme del lodo de la desesperación, del pozo cenagoso en el que me encontraba. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora mi tarea es procurar ser hallado aprobado. Yo al cielo voy por la obra de Cristo, pero acá en la tierra hay una corona que tengo que ganarme. Aleluya. Aleluya. No es de salvación, es de retribución, mi hermano. Y de eso te quiero hablar en esta noche. Soy aceptado, soy adoptado por la obra de Cristo, pero ahora mi trabajo, mi responsabilidad es ser hallado aprobado por Dios. Me va siguiendo, agradar a Dios. Entonces dice, no sabéis, versículo 24 de allí del capítulo 9, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. No es como ahora que dicen, no, el premio tiene que ser para todos. ¿Vieron cómo habla el socialismo ahora y de qué son tantas pavadas que están sacando? Que la calificación tiene que ser para todos los alumnos iguales porque si no hay discriminación. ¿De dónde sacaron eso? Es ridículo. Todos corren, pero uno solo se lleva el premio. Y entonces dice Pablo, corred de tal manera que lo obtengáis. Yo me tengo que preparar, dice Pablo. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. En la antigüedad se preparaban los atletas para recibir una corona de laureles que se marchitaba de dentro de no muchos días. Pero nosotros vamos a recibir una corona incorruptible. Por eso, mi hermano, no pierdas tiempo si la salvación se pierde o no se pierde. Abócate a la tarea de ser hallado, aprobado delante de Dios. Agradar al Padre. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Como quien golpea al aire. Se imagina un boxeador gastando sus energías, pegando trompadas al aire. Ridículo. Trabajar con metas, con objetivo. Mi meta, mi objetivo es Cristo, ser como Cristo, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la que es en Cristo por la sola fe. No sea que habiendo sido, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Aleluya. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
Y acá mi hermano no habla de perder la salvación. Acá me habla de perder el galardón, de perder la carrera, mi hermano. La carrera nosotros no tenemos, la salvación no es una carrera que tenemos que ganar. La salvación ya la otorgó Cristo en la cruz del Calvario. Pero ahora yo sí tengo que correr para alcanzar el premio. Y el premio es agradar al Padre. No sea que yo mismo venga a ser eliminado. ¿Cuánta gente empezaron bien, predicaban, tenían la unción y ya no los vemos más, mis hermanos? Se llenaron de orgullo, dejaron de confiar en Dios, dejaron de buscar a Dios porque ya eran famosos. Pero mis hermanos, ay de nosotros el día que pensemos que es por nuestros méritos que tenemos algo. Es por la sola gracia de Dios. Y ahora sí, Pablo va a empezar a hablar. Les va a dar un ejemplo. Algo muy claro, muy gráfico. Y entonces dice, porque no quiero, capítulo 1 del verso 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, y noten, yo les voy a dar como tarea mientras leemos, fíjense en las veces que la palabra todos aparece. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. ¡Aleluya! ¿Contaron ustedes las veces que apareció la palabra todos? 5 veces, ¿no es cierto? Y eso, mi hermano, va a hablar de 5 privilegios, de 5 concesiones que Dios le dio a su pueblo. Privilegio le llamo porque privilegio es cuando alguien, un superior, nos hace exentos de una carga, de una obligación, de pagar tributo, un privilegio. Un regalo, vamos a decir así, ¿no es cierto? Y vaya qué privilegio tuvieron ellos. Fueron sacados de la esclavitud. Nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. La nube me habla de la presencia de la gloria de Dios. Antes estaban bajo la presencia del látigo, de la esclavitud, de la sombra de Faraón subyugándolos. Ahora viene el Salvador y los saca, aleluya, y están bajo la nube de la gloria de Dios. La presencia, aquella nube que en el medio del calor del día les hacía sombra. No solo para confortarlos, sino para guiarlos, para cobijarlos. Y ahí podemos decir que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Señor me ha llamado, me ha librado para que yo habite al abrigo del Altísimo. Y dice la palabra del Señor, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Aleluya. El mar me habla de la salvación. El mar me habla del ejército de Faraón que quedó sepultado cuando las aguas que se habían abierto para dejar pasar al pueblo de Israel se cerraron sobre el enemigo y los sepultó. Todos pasaron el mar. Aleluya. Salieron de la esclavitud y entraron a caminar con Dios. Aleluya. Y dice, y todos en Moisés fueron bautizados, aleluya, en la nube y en el mar. Primero la nube estaba sobre ellos, al mar lo tuvieron que pasar, pero dice en Moisés. Ahí podemos ver privilegios que Dios les dio a ellos. La presencia de la gloria de Dios, dándoles dirección, aleluya. Y la nube, dice, pasaron el mar. Me habla del privilegio de la liberación de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Egipto. ¿Cómo vamos a pretender seguir viviendo en el mundo, agradando al mundo, cuando hay un mar de separación? Bendito sea el nombre del Señor.
Y para que tú pasaras ese mar sin que murieras, tuvo que obrar el Dios de los cielos. Porque los egipcios, que eran mucho más poderosos que tú y que yo, murieron al querer hacer lo mismo que hacía el pueblo de Israel bajo el poder de Dios. Aleluya. Tremendo privilegio, ser librados por el Dios de los cielos. Y ese mismo Dios está en este tiempo, mi hermano. No estamos abandonados en medio de los acontecimientos. No te asustes, mi hermano, por el mes del orgullo gay allí en junio. Cuando acá en Estados Unidos, nunca en 27 años que yo vivo acá, nunca los estadounidenses decretaron un mes del orgullo americano. Ahora están en la pavada del orgullo gay. ¿Qué orgullo es? Pero esta nación tiene que sacar a flote el espíritu de nación que los caracterizó. Por eso, mis hermanos, bien haríamos en celebrar el mes de julio como el mes del orgullo americano. Y en Argentina, el 9 de julio es el Día de la Independencia, el mes del orgullo argentino. Y los peruanos, y los venezolanos, y los colombianos, el mes de la nacionalidad. Julio, el mes de la libertad. Junio, el mes de la esclavitud del pecado. Pero qué lindo que, aleluya, después de la esclavitud del pecado viene la libertad en Cristo Jesús. Por eso, mi hermano, declara a julio como el mes del orgullo, de la libertad, del orgullo americano. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra, y todos en Moisés fueron bautizados. Usted me dice, pero ¿en qué manera el pueblo de Israel, casi más de 1 millón de hombres, fueron en Moisés, dice, todos en Moisés fueron bautizados? Es una obra espiritual. Vale decir que Dios trataba en Moisés a todo el pueblo de Israel. Y a todo el pueblo de Israel lo trataba de acuerdo a la fidelidad de Moisés, no de acuerdo al pueblo de Israel. Pero ahora nosotros en Cristo tenemos mayor privilegio, porque ahora somos sumergidos, metidos en Cristo. Aleluya. Dios nos ve en Cristo Jesús. Aleluya. En Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. La nube, el Espíritu Santo. El mar, el nuevo nacimiento a través de la agua. Miren las bondades de los privilegios de Dios. Y dice, y todos bebieron, y todos comieron, el mismo alimento espiritual. El maná le dio Dios al pueblo de Israel para sustentar los 40 años. Los mantuvo, mis hermanos. Todo lo que tenían que salir en la mañana, antes que el sol calentase. Acá habría más de uno que hubiera quedado con hambre, ¿no es cierto? Porque les cuesta salir de la cama a la mañana. Dios les mostró que el verdadero maná, el alimento fresco, se obtiene de madrugada y de rodillas delante del Señor. Si tú dejas que Cristo obre en tu vida, dice que Dios es fiel, que nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Si tenemos comunión con el Señor, íbamos a querer hacer las cosas que el Señor hacía. De madrugada no podía aguantarse estar en la cama, quería estar con el Padre y allí se apartaba para orar. No vamos a cambiar al mundo si primero no cambiamos nosotros, mi hermano. Y el modelo es Cristo. Dios me envió a su Hijo porque este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios no se complace en Luisito, en Pedrito, en Carlitos, en María. Dios se complace en Jesucristo, mi hermano. Si dejas que Cristo viva en tu vida y vas a empezar a hacer las cosas que hacía Cristo. Aleluya. Ya vas a dejar de hacer un montón de cosas que ahora te entretienen. Y dice la palabra del Señor, todos comieron el mismo alimento espiritual. Pero no solo el maná,
sino que ahora en Cristo Él nos dio de su carne, aleluya, de su cuerpo. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Tomad y comed de Él, aleluya. Ese cuerpo que viene y nos alimenta, ese cuerpo que viene y nos da vida eterna. Aleluya. Y cuando participamos de la cena del Señor, de la copa, el fruto de la vid, esa transfusión de la vida divina que viene a nuestro ser. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Aleluya. Cada vez que la tomareis, lo hiciereis en memoria de mí, hacedlo. Mi muerte anunciáis al mundo hasta que yo venga. Yo creo que la Santa Cena o Cena del Señor se tendría que hacer todos los domingos como hacían los hermanos libres allá cuando yo me convertí. Toda semana tiene que ser del Señor, aleluya. Porque cuando participamos de la Cena del Señor estamos anunciando la muerte de Cristo al mundo, pero también estamos haciendo una proclama. Cristo vuelve otra vez, aleluya. Bendito sea el Señor. Y yo te puedo asegurar que cuando participas de la cena y miras esa copa con la sangre de Cristo, y no te van a quedar ganas de pecar, porque esa sangre es preciosa, fue derramada en propiciación de nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aleluya. Si en el último y gran día de la fiesta Jesús clamó a gran voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que bebiere del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que de su interior brotarán, saltarán, correrán ríos de agua viva. Aleluya. El mundo necesita vida. El mundo necesita ríos de agua viva que fluyen de tu vientre, mi hermano, que has recibido el Espíritu de Dios. Y dice la palabra del Señor. O sea, fíjense en los privilegios que dio. 5 privilegios. Nos estuvimos bajo la nube. La gloria de Dios. Dios mirándonos, Dios tomando cargo de nuestras vidas para sacarnos de la esclavitud, ¿no es cierto? Y Él nos sacó a la libertad nos llamó Cristo, un mar que se abrió para dejarnos pasar, ¿no es cierto? Aleluya. En Moisés fuimos bautizados, nosotros hemos sido bautizados, sumergidos en Cristo. Ahora estamos en Cristo, por eso tenemos que permanecer en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no solo eso, sino que comimos del alimento, participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pero ahora viene, mis hermanos, antes veíamos en esa palabra todos, 5 todos, los privilegios que Dios le dio al pueblo, sacarlo de la esclavitud a la libertad, para que de voluntad le sirviéramos a Él, ¿no es cierto? Y viene ahora desde el versículo 5. Fíjense en lo que dice. Pero de los más de ellos, o sea, de la mayoría de ellos, no se agradó Dios. ¿Ven por qué les digo, mi hermano? Estamos tan preocupados si la salvación se pierde o no se pierde. Y estamos perdiendo el tiempo que necesitaríamos para estar ocupados buscando la manera de agradar a Dios, dejando que Cristo se manifieste en nuestras vidas, que es el único que agradó al Padre. Y no te engañes, si no dejas que Cristo se manifieste a través de tu vida, nunca vas a poder agradar al Padre. No hay en nosotros nada que pudiera agradar a Dios, excepto su Hijo amado. Y dice la palabra, pero de lo más de ellos no se agradó a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Quedar postrado en el desierto es no haber entrado en la tierra prometida. Y la tierra prometida no habla del cielo, sino habla de la vida victoriosa en Cristo Jesús, aquí y ahora. La vida cristiana normal que hablaba Watchman Nee. Porque mis hermanos, sí, damos testimonio que Dios me sacó del mundo. Pero estamos con unos cualquiera del mundo con los mismos problemas, con las mismas ataduras, con las mismas enfermedades, con la misma esclavitud a los vicios, al teléfono y a tantas cosas, al egoísmo, al yo, al mal carácter, esclavos.
¿Estás viviendo la vida cristiana victoriosa? La vida en abundancia que Cristo te vino a dar. ¿O te estás arrastrando por la vida? Ya no das más. Ya se dice, Señor, haz algo, manda un avivamiento porque ya no aguanto más. Señor, ven, llévanos ya. Rescátanos, Señor. Arrebátanos. No me confundas, no te confundas, no me malinterpretes. Yo espero la esperanza gloriosa de los cristianos, que el Señor viene en gloria a buscar a su iglesia, ¿no es cierto? Pero mi hermano, mientras tanto, ¿cómo vamos a vivir? Tenemos que aprender a vivir en victoria, pero dice que nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, y en todo lugar manifiesta el olor grato de su conocimiento. Por eso en este día tengo que despertarte con amonestación. Tú que estás enfermo, el Señor sanaba a todos. El Señor libertaba a los cautivos y estamos cautivos. Es tiempo de venir al Señor. Es tiempo de confesar, Señor, ayuda a mi incredulidad, le dijo aquel hombre. Pero Dios no ayuda a la incredulidad de nadie. Porque el Señor le vino a mostrar que ese hombre la poca fe que tenía era porque estaba luchando consigo mismo. Tenía el enfoque equivocado. El enfoque lo tenía puesto en las circunstancias que lo rodeaban. En sus pocas fuerzas. En su inhabilidad. En la enfermedad de su hijo. Pero mis hermanos, es tiempo que empecemos a poner la mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Es Él el que hace funcionar la fe. No soy yo, no son los mantras que repitamos, porque a veces los versículos bíblicos se nos vuelven mantras, mi hermano. Y tomamos el nombre del Señor en vano, porque hablamos, es como cuando estamos por prender un encendedor, ¿vieron? Cuando uno le da y no enciende. Y decimos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y no pasa nada. Porque no hay fe en nuestros corazones. Y dice que Jesús no pudo hacer nada a causa de la incredulidad que había en ellos. Y dice la palabra, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. ¿Cómo podemos hacer para entrar a gozar de la victoria en Cristo Jesús? Primero lugar, tengamos cuidado con la codicia. La codicia es el afán desmedido de cosas materiales. Dice que ellos codiciaron cosas malas, ¿no es cierto? Como ellos codiciaron. Viene a mi mente aquel hombre que encontró un lingote, se acuerda, de oro y lo escondió en la carpa. Acán. Dice, lo vi, lo codicié y lo escondí. ¿Cuántas cosas escondemos, tratamos de esconder en nuestro corazón y nos olvidamos que Dios lo ve? Por eso, mis hermanos, el primer paso es dejar que el Señor haga una operación de corazón abierto, mi hermano. El Señor sabe los ídolos que hay en nuestro corazón. Sabe por qué cosas das un ojo cuando tenés tiempo libre, cuando nadie te ve, cuando te quedas solo en la computadora. Y vaya que si te sale inmundicia en la computadora, muchas veces buscando estudio bíblico te sale basura. Pero ahí es donde uno tiene que decir, Señor, unjo mis ojos con colirio. Aleluya. Y dice la palabra, ni seáis idólatra. Un idólatra puede que no sea que dejó a Dios. Puede que sigas yendo a la iglesia. Puede que te sigas congregando. Pero estás en la idolatría, porque un ídolo es aquello que se interpone entre Dios y nosotros. En el que necesitamos para tener confianza, para sentirnos bien. Y muchas veces aún una droga, un remedio, una medicina puede ser un ídolo. Cuando el Señor nos vino a dar libertad. Allí en el desierto ellos no tuvieron ni el Medicare, ni el Medicaid, ni tantas ayudas que ahora tenemos, que nos parece imposible de vivir si no las tenemos. Se nos han vuelto ídolos, mi hermano.
Cuando el único Dios verdadero quiere ser el dueño de nuestro corazón, el centro de nuestras vidas. No seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber. Fíjense, hicieron del comer y el beber su entretenimiento favorito. Dedicaron tiempo a comer y a beber. ¿Y está mal comer? No, mi hermano, pero tenemos que vivir de una manera. Comer para vivir y no vivir para comer, porque si el que vive para comer, se le va a hacer cuesta arriba al ayunar. Y hoy es tiempo de ayuno, mi hermano, es tiempo de clamor, es tiempo de desatar ligaduras de impiedad, y el ayuno es el arma para desatar ligaduras de impiedad. Dice, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Mi hermano, ¿a qué jugar? A los naipes, como dicen los españoles. ¿A qué jugar? No, mi hermano, ¿sabes qué? Jugar con las cosas de Dios. Jugar es cuando vos vas y cometés pecado. Y después vas y te arrepentís, pedís perdón. Pero después lo volvés a hacer. Y hay veces que uno está pensando, dice, bueno, lo hago, total, después me arrepiento, confieso y el Señor me perdona porque su amor es grande. Eso es jugar. Estamos jugando con la salvación. Estamos jugando con las cosas de Dios. Mi hermano, no descuidemos una salvación tan grande, dice la palabra del Señor. Tenemos que ocuparnos con temor y temblor. Bendito sea el nombre. Y salvación no es guardar reglas, sino vivir a Cristo. Que Cristo vive en mí, que yo pueda vivir a Cristo, experimentar a Cristo. Aleluya. Y dice, se levantaba a jugar. Sansón, usted se acuerda, un hombre ungido por Dios, un hombre con el poder de lo alto, un hombre lleno del Espíritu Santo, pero que jugaba con las cosas de Dios. Jugaba con las rameras, jugaba con la mentira, jugaba con la liviandad, jugaba con el sexo, jugaba con la fornicación, con la pornografía. Y un día dijo, me levantaré como las otras veces. Y dice, y no sabía que ya Jehová se había apartado de él. Deja de jugar, te dice el Señor. No juguemos, mi hermano. Consagremos nuestras vidas. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron. Tentar a Dios. Yo hago esto, total, Dios me va a guardar. Dios me va a cuidar. Me voy a darme unos tragos, total, Dios me va a frenar. No, no, no. Ningún bebito nació un homicida o un terrorista. Se fue desarrollando, por eso dice la palabra en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores sea sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y ahí sí dice, será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. La salvación uno tiene que ocuparse con temblor y temblor, con temor y temblor. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. El propósito de la voluntad de Dios es que nosotros nos vayamos de nuestra tierra habiendo cumplido nuestros días. No apresures el día de tu partida, mi hermano. Busca prudencia, busca sabiduría, busca el temor de Jehová. Ni murmuréis. Dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Las serpientes que Dios lo había guardado, después lo va a terminar matando a muchos de ellos. Ni murmuréis, murmurar es hablar entre dientes, censurando la conducta de un ausente. Murmurar es quejarnos. ¿Qué hacemos cuando las cosas salen mal? ¿Qué hacemos cuando todo nos viene en contra? Nos quejamos, murmuramos. Y dice, y perecieron por el destructor.
El que murmura, el que se queja, abre la puerta para el destructor. Acuérdate que el destructor aquella noche de la Pascua no pudo tocar la casa de aquellos donde había sangre en la puerta, la sangre del Cordero. Mi hermano, que ellos, nuestros vecinos, vean que hay sangre en nuestras puertas, no porque hemos manchado las puertas con sangre, literalmente, sino porque nuestras vidas reflejan que hemos sido lavados en la sangre de Cristo Jesús. Y estas cosas le acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los tiempos. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. ¿Cómo hacer para no caer? No te creas que estás firme, no te creas fuerte. Dice Pablo, cuando soy débil, soy fuerte, porque el débil se refugia en la gracia de Dios. El fuerte confía en sí mismo, pero el débil se corre a los brazos de la gracia de Dios. Y termino el versículo 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Idolatría, no reemplaces al Dios verdadero con ninguna religión. Dios te bendiga, mi hermano, gracias por este tiempo. Te espero el jueves que viene, Dios mediante. Amén.